buscar la manera que haya una mayor participación también de lo que se conoce como la sociedad civil, es decir, aquellas asociaciones, gremios, etcétera, que no pueden descargar todo en las autoridades. ¿Esto sería más efectivo, por ejemplo, si se descentraliza? Definitivamente. ¿Usted está de acuerdo con la descentralización? Total y absolutamente. Yo creo que una de las cosas que más daño nos está haciendo a los panameños es la falta de descentralización y de desconcentración que existe. En materia municipal, yo no concibo que la ciudad capital aguante un año más si no se da la descentralización, pero tiene que ser una descentralización seria en el terreno no solamente político, sino también económico. Por ejemplo, mire usted, en todos los países del mundo el impuesto de inmueble lo cobra el municipio. En Panamá, nada más en Colón, el municipio capitalino no cobra el bien inmueble. Entonces, cosas como esas y otros aspectos más... El transporte, por ejemplo, el transporte, definitivamente yo soy un partidario ferviente de la municipalización. Primero porque el transporte tiene que ser público, lo cual no quiere decir que no pueda haber participación de la empresa privada. Yo creo que hay que crear una empresa municipal de transporte cuanto antes, empezando, por lo menos yo propongo que creemos una empresa municipal de transporte para empezar, que se encargue de brindarle transporte a los niños en edad escolar. ¿Por qué? Porque los padres están muy angustiados con la situación de sus hijos cuando son llevados a la escuela en buses de los Diablos Rojos o en cualquier otro. Y si hay un transporte municipal, los padres van a tener la garantía de que se les lleva, se les trae y que va a haber una protección institucional, que es lo que está faltando. Yo sí creo que la descentralización, no solamente en materia de transporte, mire, cosas como esta, cuando hay un hueco en una calle, hay que ir a buscar el MOP. Esas son cosas que tiene que hacer el municipio. Las escuelas, el municipio tiene que regresar a tener su participación activa en la cuestión de la infraestructura, la educación. El municipio tiene que velar más para que exista la infraestructura de deporte. 6 piscinas, 16 canchas de básquet en un distrito que tiene 1,5 millones de habitantes, permítame decirle que no es lo propio, no es lo que se requiere. Doctor Bernal, usted además de profesor de la universidad que es, usted es comunicador social, usted tiene su programa. Efectivamente. Somos colegas. Sí, señor. ¿Y cuántas veces ha visto usted en su vida pública candidatos como usted prometiendo cosas que después no cumplen? Entonces, ese televidente que está en la casa dirá, ¿me cumplirá a mí el doctor Bernal? Bueno, yo creo que ese televidente y sobre todo los que siguen su programa... O sea, ¿es correcta la pregunta? Perfectamente, no hay ningún problema en ello. Mire, déjeme decirle, yo tengo una trayectoria en este país que para algunos no es de su agrado, para otros lo es, para otros despierta toda una serie de interrogantes o de respaldo. Pero la gente sabe que si algo que va a encontrar en Miguel Antonio Bernal es la credibilidad necesaria, porque yo digo lo que hago y yo hago lo que digo. Entonces yo no me voy a presentar a una candidatura, y menos a una candidatura de esta naturaleza a la alcaldía, a prometer cosas que yo no esté en capacidad de saber que se pueden cumplir. Eso responderá a una planificación asesorado por personas capacitadas, personas preparadas, que es lo que se está requiriendo para ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes y visitantes de este distrito. Así que permítame decirle, señor Juan Carlos Tapia, con toda responsabilidad, de mi boca no va a salir una sola promesa que yo no pueda cumplir. Pero fíjese, doctor Bernal, y no es que dude de su palabra, no, por favor. ¿Cuántos candidatos no ha dicho lo mismo? Definitivamente, claro que sí. Y de repente son muy pocos. Bueno, no pretendo tampoco presentarme como la excepción de la regla, solamente le pido a la gente que se remita. Confíen. Sí, señor. Muy bien. Doctor Bernal, vamos a hablar un poco de su trayectoria. Yo inclusive hice esta pregunta en el debate y yo tengo que ser justo. Usted no tuvo el tiempo suficiente para poder ripostar en términos boxísticos o contestarme. Yo decía, y lo voy a leer para no cometer errores, para cometer la menor cantidad de errores. Yo decía que yo por muchos años sentí mucha admiración por usted, y usted incluso me recordó antes de la entrevista una anécdota que a mí se me había olvidado. Un día que yo lo vi, ni siquiera lo conocía, lo vi con su hijo, muy chico, que fue compañero de mi hija, y te dije, Miguel Antonio, vas muy bien, sigue así, hace muchos años de esto. Pero después, viendo su trayectoria pública, yo lo he visto como una persona controversial, una persona que inclusive mucha gente dicen, bueno, pero es que el nombre de Miguel Antonio no es Miguel Antonio, sino Miguel Antitodo Bernal. No. Usted lo sabe, usted le ha llegado. Sí, como no hay ningún problema. Entonces yo, por ejemplo, decía, las autoridades universitarias le hicieron un juicio a usted por, según ellos, falsas acusaciones e irrespeto a las autoridades, y usted detuvo dicho juicio anteponiendo una advertencia de la Corte Suprema de Justicia que está por decidirse. Yo prefiero hacerlo por capítulo. ¿Cómo no? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Con mucho gusto. Quien quiera que le haya informado al respecto, le informó solamente y parcialmente. Muy bien. Permítame explicarlo. Cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, los señores de la universidad, el señor rector,
particularmente, me abrieron lo que se llama un juicio académico, y que sin que se respetara el debido proceso, como muy bien se los explicó en su momento el exdecano Edgardo Molino Mola, ellos procedieron en el Consejo General Universitario a declarar a Miguel Antonio Bernal non grato por el hecho de haberle hecho públicas observaciones a la política académica del señor rector. ¿Es el único profesor de la universidad que ha sido declarado non grato? Sí, como no, y a mucho orgullo. Ajá, mucho orgullo, se lo digo sin ningún tipo de pedantería, por lo siguiente, porque en ese proceso a mí no me dejaron defenderme, no me dejaron llegar a explicar el por qué yo hacía las afirmaciones que hacía, y procedieron a dictar una resolución que más bien hizo el ridículo, porque en Panamá, en la Universidad de Panamá al menos, y fuera de ella, la mayoría de las personas no le puso atención. Ahora bien, le aclaro que eso de la declaración de non grato es una cosa, y lo otro es que ellos un día intentaron sacarme de la universidad violándome el debido proceso. Eso fue en abril de hace 3 o 4 años, en que súbitamente habían preparado, y yo me enteré, y yo interpuse una advertencia de inconstitucionalidad. ¿Que no ha sido todavía definida? Efectivamente, en uso de un derecho que me asiste a mí, a cualquier ciudadano, de advertir que se está violando la Constitución cuando se pretende perpetrar una violación. Y termino. Ha habido muchas presiones sobre la Corte Suprema para que esa advertencia se resuelva en contra mía. Yo le puedo dar a usted y probar a usted las visitas que no ha cesado de hacer el rector y varios de sus asesores con ese propósito. Es más, han estado pendientes últimamente y hasta pretendieron que se me levantara el fuero electoral para ver si podían votarme a la universidad, porque ellos no descansan. ¿Qué hay de cierto que el doctor Carlos Iván Zúñiga lo nombra vicerrector académico y usted no es ratificado por el Consejo Universitario que está compuesto por profesores y estudiantes? Efectivamente, cuando el doctor Carlos Iván Zúñiga llega a la rectoría, y yo fui uno de los promotores de su candidatura para rector, él abrió a concurso las posiciones de las vicerrectorías que tiene la universidad, y yo me presenté a concursar, al igual que el resto. Yo me presenté a la vicerrectoría académica, y en el concurso quienes fueron los jueces dictaminaron que yo era la persona que llenaba los requisitos y que tenía mayor currículum para tal propósito, y yo ejercí la vicerrectoría académica en compañía de los otros vicerrectores. ¿Y no lo ratificó? Entonces, la Universidad de Panamá, cuando el doctor Zúñiga llega a rector, estaba un control absoluto por parte de grupos políticos donde se reflejaban posiciones que no eran afines ni a este servidor ni al profesor Federico Ardila, que también fue escogido en concurso para vicerrector administrativo. Y cuando se organizó el Consejo General Universitario, el Consejo General Universitario estaba bajo control de esos grupos, que todavía existen la mayoría de ellos, y rechazaron la propuesta del doctor Carlos Iván Zúñiga. Muy bien. Cuando fue asesor de la presidenta Moscoso, violó una orden dada por ella que se prohibieron los carnavales en el área de Azuero, y usted fue sorprendido por la televisión panameña violando esa orden. Usted es chitreano. Yo soy chitreano. Eso estaba en Los Santos, creo que usted estaba en Los Santos. En la Heroica Villa. Así es. Yo le pido que en cualquier momento que usted tenga la oportunidad le pregunte a cualquier habitante de la Heroica Villa si Miguel Antonio Bernal en algún momento hizo algo indebido. Lo que hubo fue un trastocamiento, eso fue hace 10 años, un trastocamiento de lo que realmente sucedió. Yo no violé... Lo que se vio en la televisión entonces fue una cosa diferente. No, lo que se vio en la televisión, y ojalá pudiéramos traer, yo sería el más encantado, porque fíjese, póngase a pensar cuántos políticos en este país no quisieran que los acusaran de echar agua, que fue lo que se me acusó a mí. Ahora, yo no violé ninguna orden de la presidenta Mireya, y le explico lo siguiente. Hubo una resolución ministerial que decía que no debía haber ni tunas, ni mojaderas, ni nada de esas cosas, y en la Villa de los Santos la gente estaba echando agua dentro de sus casas. Por razones que sería extenso poder explicar, a un momento dado un policía quiso que yo, que estaba en el portal de mi casa, usted sabe que ya todavía tenemos portales. Sí, cómo no, claro que sí. Que me quería llevar, y cuando el pueblo se enteró de que a mí me querían llevar, alguien sonó las campanas de la iglesia, y el pueblo salió a la calle e impidió que a mí se me arrestara. Eso fue todo, pero de eso se hizo, y todavía hay quienes, pero ya yo le digo, yo no tengo nada que ¿cómo se llama? Vamos a hablar de otras cosas ahora, después de la pausa esta comercial. Vamos a hablar de la inclinación política, del voto no a la ampliación del canal, de varias cosas que es protagonista principal el doctor Miguel Antonio Bernal. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más de esta interesante entrevista. Bien, amigos televidentes, retomamos la entrevista con el doctor Miguel Antonio Bernal, candidato
independiente a la alcaldía de Panamá. Hablando de candidatura independiente, doctor, y me va a permitir que yo explique bien esta pregunta. Usted es un hombre que toda su vida ha tenido una trayectoria de independiente.